Sistema de base de datos. Cronología. En el año de 1945 se inventan las cintas magnéticas. Ese es el primer medio que permite la búsqueda. Estas llegan sustituyendo las tarjetas perforadas y cintas de papel. En el año de 1957 surge la instalación del primer computador comercial. En 1959 IBM presenta el sistema RACMAC. Este tenía la función de leer en forma no secuencial, haciendo factible el acceso a los archivos. 1961. Bachmann diseña el primer SGBD generalizado, el almacén de datos integrados. Amplia distribución hacia 1964. Bachmann popularizó los diagramas de estructura de datos. Esto constituyó el fundamento para el modelo de datos de red desarrollado por el Grupo de Trabajo sobre Base de Datos de la Conferencia sobre Lenguajes de Sistemas de Datos. 1965 y 1970. Muchos proveedores crean sistemas generalizados de manejo de archivos. Estos ofrecían una vista de dos niveles, conceptual y del usuario, de la organización de los datos. También IBM desarrolla su sistema de gestión de información. Esto constituyó el fundamento para el modelo de datos jerárquicos. El sistema IMS-BBDC, base de datos de comunicación de datos, fue el primer sistema BBDC a gran escala. Este manejaba vistas de red superpuestas a las jerárquicas. IBM y American Airlines crean Zebra. Este permitía el acceso de múltiples usuarios a los datos a través de una red de comunicaciones. Llegan los años 70, donde la tecnología de base de datos experimenta un rápido crecimiento. Los sistemas comerciales siguieron la propuesta CODA-SYS, pero ninguno los implementó por completo. Sistemas IDMS. Varios sistemas integrados de BIDC, total de Syncom y también de Evirom, los SGBD, se establecen como disciplina académica y área de investigación. En 1970, Ted Code, investigador asociado de IBM, desarrolla el modelo relacional. Este estableció los fundamentos para la teoría de base de datos. 1971. Informe del Grupo de Trabajo sobre Base de Datos BBTG de CODASIL. En 1975, el Grupo de Interés Espacial de la ACM, dedicado a la gestión de datos, organiza la primera conferencia internacional. Esta constituyó en un foro para diseminar las investigaciones sobre las bases de datos. En ese mismo año, la Fundación para Bases de Datos Muy Grande organiza la primera conferencia internacional sobre bases de datos muy grandes. Esta estableció otro foro para la propagación de las investigaciones sobre las bases de datos. 1983. Estudios de ANSI SPAR revela que se habían implementado más de 100 sistemas relacionales a principios de los años 80. Aparecieron de SGBD relacionales comerciales, DB2, Oracle, entre otros. 1985. Se publica la norma preliminar de SQL, influencia de los lenguajes de cuarta generación en el mundo de los negocios. Estos generaron programas de aplicaciones completos, partiendo de una interfaz de lenguaje de alto nivel para no programadores. En algunas de las tendencias en los años 80 surgen los sistemas expertos de base de datos, SGBD, orientados a objetos, arquitectura de cliente-servidor para base de datos distribuidas. Esas permitieron nuevas aplicaciones de las bases de datos, trabajo con redes y gestión de datos distribuidos. 1990. Después de una reorganización de la industria de base de datos, la mayoría de las empresas supervivientes vendieron productos de base de datos complejas a precios elevados. Por esta época, se lanzaron nuevas herramientas cliente para el desarrollo de aplicaciones, que incluían desarrollo Oracle, entre otras. También se desarrollaron varias herramientas para la productividad personal, como Excel y Access. 2000. Aunque la industria de Internet experimentó un declive al principios de la década de 2000, las aplicaciones de base de datos continúan creciendo. Se desarrollaron nuevas aplicaciones interactivas para
transacciones de punto de venta y conciliación de proveedores. Actualmente las 3 empresas de base de datos líderes en el mundo occidental son Microsoft, IBM y Oracle. Actualmente, hoy en día, las bases de datos están en todas partes y se utilizan para mejorar nuestro día a día, desde el almacenamiento personal en la nube hasta la predicción del clima. Muchos de los servicios que utilizamos hoy en día son posibles gracias a las bases de datos.